Hola, les saluda el ingeniero Luis Zúñiga. En esta ocasión voy a resolver varios ejercicios que fueron tomados en la prueba Ser Bachiller enero 2020 relacionados al tema de circuitos eléctricos. Los circuitos resistivos se basan en dos leyes, la ley de Watts y la ley de Ohm. Es importante para ello recordar esos triángulos. Y funcionan de la siguiente manera. Si usted quiere establecer la potencia, tapa esa variable y puede determinar que la potencia no es otra cosa más que el producto entre el voltaje y la corriente. Si quiere establecer el voltaje, eso es potencia sobre corriente. Y finalmente, si quiere establecer la corriente, eso es potencia sobre voltaje. De igual manera funciona con la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y finalmente, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Ejercicio número 1. En el laboratorio de un colegio se encuentra un circuito como el que se muestra en la figura, en el que se pueden leer los valores de las resistencias de los tres aparatos eléctricos que allí se encuentran. Si se conoce que el aparato eléctrico de 50 ohmios consume un valor de corriente de 3 amperios, determine el valor de la corriente en amperios que consume el aparato eléctrico de 10 ohmios en funcionamiento. Se puede notar que las resistencias están conectadas en paralelo porque sus terminales comparten un nodo en común. Es decir, que el voltaje en la resistencia de 10 ohmios es el mismo voltaje que el de la resistencia de 50 ohmios y este es a su vez igual al voltaje que hay en la de 40 ohmios. Tenemos como información la resistencia, el valor que es de 50 ohmios, y tenemos la corriente. Si recordamos la ley de Ohm, el voltaje es el producto entre la corriente y la resistencia. Por ende, llegamos a concluir que el voltaje en la resistencia de 50 ohmios es de 150 voltios. En este caso nos están pidiendo calcular el valor de la corriente en la resistencia de 10 ohmios. Así que nuevamente volvemos a aplicar ley de Ohm, considerando que el voltaje en las tres resistencias es el mismo. Y corriente es la relación que existe entre el voltaje y la resistencia. Sustituimos valores y concluimos que la corriente en esa resistencia tiene un valor de 15 amperios. Y esa es la solución al problema. Ejercicio número 2. El motor eléctrico de un ventilador experimenta una diferencia de potencial de 220 voltios y al permanecer encendido durante 2 horas realiza un trabajo eléctrico de 2,2 kilowatts por cada hora sobre la habilitación. Como se presenta en la figura, si las pérdidas energéticas en el mecanismo son despreciables, determine el valor de la corriente eléctrica en amperios que circula por el circuito. Considere que el trabajo y la energía eléctrica son equivalentes. Para ello es importante recordar que la potencia es la relación que existe entre el trabajo y el tiempo, y eso es aplicable también en circuitos eléctricos. Así que la potencia eléctrica es el trabajo eléctrico sobre el tiempo de funcionamiento. Sustituimos valores, simplificamos unidades y concluimos que la potencia es igual a 1,1 kilowatts. Como se habla de un kilowatts, eso es decir, está multiplicado por 1000. Así que llevado a unidad de watts es equivalente a 1100 watts. Y para establecer lo que están solicitando, que en este caso es el valor de la corriente, recordemos la ley de Watts, que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Despejamos y establecemos que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Sustituimos valores, realizamos la operación y concluimos que la corriente eléctrica es igual a 5 amperios.
Y esa es la solución al problema. Ejercicio número 3. En la figura se aprecia un circuito eléctrico. Si los valores de las resistencias R1, R2 y R3 son de 6, 4 y 8 ohmios respectivamente, ¿cuál es el voltaje que suministra la fuente? Al observar la figura podemos establecer que se trata de un circuito en serie, porque sus elementos, en este caso las resistencias, están conectadas una a continuación de la otra. Es decir, que la resistencia total o equivalente del circuito es la suma de las resistencias parciales. Sustituimos valores y concluimos que la resistencia total es igual a 18 ohmios. Aplicamos ley de Ohm y sustituimos. Por lo tanto, el voltaje suministrado por la fuente es igual a 90 voltios. Y esa es la solución al problema. Ejercicio número 4. Una instalación eléctrica es diseñada en paralelo para evitar que dejen de funcionar tres motores en caso de que uno de ellos falle. En la figura se muestra el valor de la fuente y las potencias consumidas por cada motor. Si el motor eléctrico que consume 30 watts necesita ser reemplazado, determine la resistencia eléctrica en ohmios para conectar un motor de iguales características. Al tratarse de un circuito en paralelo, el voltaje en cada uno de los motores es el mismo. Para calcular la potencia, también se puede emplear la siguiente relación. Esta es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Sustituimos valores, simplificamos, despejamos y llegamos a concluir que la resistencia tiene un valor de 120 ohmios. Y esa es la solución al problema. Ejercicio número 5. En un circuito de prueba se ha colocado las resistencias R1 y R2 en forma paralela, con valores de 2 y 5 ohmios respectivamente. Si la intensidad de corriente del circuito es de 4 amperios, determine el voltaje en voltios del circuito en el que funcionará correctamente. Al tratarse de un circuito en paralelo y solo dos resistencias, se puede obtener su resistencia equivalente o total mediante el producto de esas resistencias y dividiéndolo para la suma de las mismas resistencias. Reemplazamos valores y establecemos que la resistencia total o equivalente es igual a 10 séptimos ohmios. Aplicamos ley de Ohm y de igual manera sustituimos valores, estableciendo que el voltaje del circuito es de 40 séptimos voltios. Esa es la solución al problema. No olvides darle me gusta, comparte y suscríbete a este canal.